buenos días, abriendo la mañana, este espacio de comunicación entre ustedes y nosotros a través de la señal potente de Supercanal y para el resto del mundo, todos nuestros dominicanos en el exterior tomando mucho frío a través de la señal potente de Supercanal Caribe y Dominican View. Así comienza todo este espacio que hoy vamos a hacer algo especial para cerrar parte de lo que es la estructura del año, el enfoque económico. Dicen los grandes políticos que la economía lo mueve todo y la economía es la base del desarrollo de cada nación. Por eso hoy vamos a tratar de hacer un foro que nos permita estar visualizando lo que ha sido este año 2016 y vista al año 2017, cuáles podrían ser las proyecciones que podemos lograr en una nación y en el mundo, y cómo esos factores internacionales que han estado incidiendo en la política y en la economía mundial se tornan favorables o en contra de una nación del Caribe, caribeña por demás, pero bananera, como nos clasifican en términos históricos, para poder ir visualizando qué vamos a hacer con nuestro país y las perspectivas que esperamos para este 2017. Nos acompañan tres grandes economistas del país y con ellos vamos a estar hablando con aquí a Miguel Antonio Siriaco. Aquí es. Bienvenido a bordo. No, tú sabes que para mí es un placer siempre estar aquí contigo, abriendo la mañana, y obviamente también con Alexis los colegas Martínez. Alexis Martínez. Alexis Martínez, bienvenido. Gracias. Estoy yo entre dos grandes economistas, porque aunque tenemos la posición de vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, bueno, trabajamos el tema de la gestión pública. Y está con nosotros también el economista Carlos Cuello. Bienvenido. Muchas gracias. Con ellos estaremos enfocando este panorama. Me gustaría de introducción que en una intervención vamos para fines de tiempo, y como la academia está presente, queremos llevar a las mejores informaciones. En un minuto, resúmanme cada uno de ustedes qué ha sido el 2016 en términos económicos para el país. Vamos a darle el honor a nuestro director de la Escuela de Economía, Antonio Siriaco. Gracias, Carlos. Mira, yo pienso rápidamente que la economía dominicana en el 2016 algo muy característico es que ha crecido. Yo creo que eso es un elemento importantísimo, que no solamente lo dicen las estadísticas del Banco Central, sino también las estadísticas de instituciones internacionales como la CEPAL, el mismo Banco Mundial, y también que ese crecimiento ha estado básicamente dentro de un contexto de estabilidad. Estabilidad en el sentido de que el tipo de cambio ha sido más o menos un tipo de cambio proyectado al 45, 46 y unos niveles de inflación bastante controlados. Yo creo que el 2016 va a terminar con un crecimiento quizá por encima del promedio de América Latina. Hay otros elementos que yo creo que lo podemos discutir más adelante en términos estructurales, que son elementos pendientes que tiene la economía dominicana y la sociedad dominicana. Sin embargo, yo creo que este primer año, en esta primera parte, podemos decir que se ha caracterizado por la estabilidad macroeconómica, que es muy importante. Alexis. Bueno, tal y como dice Siriaco, ¿verdad? Los economistas, amigos, aquí manejan a diario esa agenda nacional, el tema del crecimiento económico, cómo ha estado a diario eso. Yo le estoy dando una mirada un poquito diferente, el tema de la gestión, del tema del manejo de la parte económica del Estado por sí. Es decir, hay una serie de temas interesantes como es que puede exhibir el Estado, como es esos niveles de crecimiento, de estabilidad económica, pero también hay unos temas de gestión que creo que son desafíos que tiene que tener el Estado dominicano para el próximo 2017, sobre cómo hacer que esas bonanzas que exhibe el mismo Estado lleguen a la mayoría, sobre cómo hacer que ese Estado luzca un Estado más moderno, luzca un Estado más eficiente, producto de esa misma bonanza, de ese crecimiento por encima de la media de América Latina, de la economía, y proyectada para el 2017. Entonces, todo eso es importante verlo también. Carlos Cuello. Bien, yo pienso y coincido con Antonio Siriaco y pues nos apoyamos en el informe reciente de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y Organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, donde resalta que la economía dominicana, con un crecimiento superior a un 6%,
será la economía de mayor crecimiento en la región latinoamericana y caribeña. En ese mismo informe se destaca el bajo nivel de inflación. Estamos hablando de que la estadística del Banco Central resalta que la inflación todavía en los primeros 11 meses está por debajo del 1%, se había proyectado un 4% más o menos 1%, o sea, muy por debajo de lo que fue la proyección para el año. En la estabilidad cambiaria, pues lógicamente que es otro de los grandes logros, porque en torno al tipo de cambio gira lo que puede ser el nivel de precio de la economía. Y las tasas de interés que también se han mantenido relativamente estables, y eso ha permitido financiar lo que es la actividad de la economía, tanto en lo que es relativo a las inversiones en adquisición de vivienda y bienes de consumo duradero. Entonces, en ese contexto yo pienso que donde todos los sectores reflejan tasas de crecimiento favorable, ¿no? Es posible enfrentar lo que son los grandes males, lo que es la deuda acumulada que tenemos, por supuesto. Creando riqueza es como se combate la pobreza. Se suma a nuestro set el general José Antonio, bienvenido. Gracias, muy amable. Esto se engalana, ¿verdad? Este programa Abriendo la Mañana con estos grandes economistas dentro del nivel académico y también de la proyección de lo que siempre ustedes han estado viendo en cuanto a los modelos económicos que se han presentado. Y visto a esa misma pregunta, en esa proyección de lo que fue el 2016 hay un punto que también es bueno, que ha estado en la palestra pública y, claro, por la misma naturaleza que se ha reflejado. Estos fenómenos que han causado estos desastres en cuanto también a la misma economía, para lo que ha sido el 2016, visto a lo que se ha tenido que agregar en el presupuesto, ¿cómo ustedes también lo pudieron así mismo proyectar? Mira, yo pienso que esos son riesgos que cada vez más están presentes en la economía dominicana. Ayer creo que salió un informe sobre el cambio climático a nivel mundial y la República Dominicana creo que está dentro de los 11 países que pueden ser, que son vulnerables, ¿no?, a este efecto. Y yo creo que eso ya debe llamar la atención. El presupuesto creo que estipula, no sé si es un 5% o un 2% del presupuesto para fines de catástrofe. En el presupuesto del 2016 creo que la cantidad fue insuficiente, creo que estuvo hablando de 600 millones. Cada vez más creo que hay que tomar en consideración y ser mucho más previsible, incorporando más recursos, porque son fenómenos que para los próximos años obviamente la República Dominicana será bastante vulnerable. O sea que una variable es una variable que ya hay que considerar, hay que incorporarla. Sí. Más que un imprevisto. Sí, hay que incorporarla. Sí. Con un riesgo. Es una de las grandes preocupaciones. El Fondo de la CEPAL lo destaca. Así es. Una de las grandes preocupaciones de la economía mundial es el impacto de estos fenómenos meteorológicos. Fíjate que lo hemos venido registrando en los últimos años, las últimas décadas, justamente en meses donde no había este tipo de riesgo. En diciembre. Creo que George fue en diciembre también. En septiembre fue. En septiembre. De septiembre. Sí, señor. Pero, claro, van a impactar en lo que son los precios de los principales rubros alimenticios. Ahora mismo no, pero para el año entrante vamos a tener escasez probablemente de algunos de otros cultivos menores. Claro, la CEPAL hace una previsión con relación a los informes macroeconómicos que deben de ser levantados frente a esto, y muchas veces hay un error en el cálculo de los daños directos para la preparación del informe macroeconómico, y por eso vemos la parte de la imprevisión. Así es. Y sacar lo que sería esta cantidad de dinero no es suficiente. En algunos países se calcula, y aquí se estaba previendo para el lado del Banco Mundial y el BID, de un 2.2% del PIB para poder más o menos, porque los valores de los daños directos, de acuerdo a información, no fueron 20.000 millones, estamos hablando de 45.000 millones en ese sentido. Entonces ya la previsión para el presupuesto del 2017 ya está tarde. Entonces, en ese mismo nivel, en esa misma tesitura, ¿qué otras variables ustedes proyectan ahora para el 2017 que podrían estar afectando el presupuesto que ya está aprobado? No, yo creo que, para que Alexis luego haga un comentario, pero el 2017 es un año de incertidumbre a nivel internacional. Y y hay variables muchas veces que tú no las vas a controlar. Por ejemplo, bueno, era previsible que las tasas de interés en los Estados Unidos se incrementasen, pero se van a seguir incrementando. Uno no sabe cuándo la Reserva Federal seguirá incrementando esa tasa de interés. Y eso afecta las finanzas públicas, porque la República Dominicana tiene un componente de deuda de bonos, vamos a decir.
y el costo del endeudamiento se incrementa. No se sabe hasta qué punto. Por eso es que hay que hacer diferentes escenarios para ver, obviamente, cuál será el escenario final, pero es un mundo de incertidumbre. No, y está también el tema de la seguridad social, que quedó pendiente en este año, y se hablaba de una posible reforma al sistema de seguridad social, que todo el mundo sabe que tiene fallas que todavía no han podido ser corregidas. Tenemos también el tema del pacto eléctrico que quedó en agenda, son variables que de alguna manera van a afectar el presupuesto y las proyecciones del gasto público para el próximo año. Para cerrar el enfoque del T 2016, me gustaría que enfocáramos la parte de esta brecha económica o esa falta de distribución adecuada de ese crecimiento económico que en los últimos 50 años hemos tenido en República Dominicana. Sí, nosotros hablábamos ahorita de la estabilidad macroeconómica, pero tenemos que reconocer que nuestra estabilidad es velada. Y es velada porque, a decir verdad, el modelo que hemos venido siguiendo para sustentar el crecimiento en el largo mediano plazo es insostenible. Y lo es porque año tras año hemos venido financiando lo que son las necesidades del presupuesto con déficit. Todavía el presupuesto de este año, aun cuando estamos ejecutando un presupuesto que va a tener un superávit primario, que eso es admirable, pero el déficit oscila entre el 2 y el 2.3%. Entonces, con esa situación, cualquier situación financiera en donde tú tengas acumula un déficit, se va a traducir en endeudamiento. Y ya el endeudamiento, aunque no es del todo alarmante, digamos, todavía es manejable, pero está comprometiendo cada vez más una proporción más significativa del presupuesto. Este año alrededor del 20% se va para pagar intereses. Y si tú le sumas el servicio a la deuda, amortización, que una parte de esa deuda se puede reenganchar, pero bordea el 40%. Entonces, con esa situación la economía se hace muy, muy vulnerable. Entonces tenemos que tomar previsiones para, aunque se modere el crecimiento, pero que pueda ser sostenible. Esa vulnerabilidad que se genera presupuestaria quedó reflejada ahora con los cambios introducidos en el presupuesto complementario que se hizo casi al cerrar las puertas del Congreso. Claro. El otro punto también es que año tras año hemos venido financiando ese déficit con deuda en los mercados de valores. Y ya la deuda externa en los mercados de valores, la deuda privada, valga decir, es tan o más significativa que la deuda con los organismos multilaterales y bilaterales. Esa deuda no establece condicionalidad. Esa deuda simplemente tú colocas los títulos, pero es una deuda que el gobierno la puede utilizar para cualquier propósito. En cambio, la deuda con los organismos multilaterales y bilaterales es una deuda que va orientada hacia proyectos de desarrollo. Los ricos ahora son más ricos y los pobres serán siguiendo más pobres. Siempre ha sido así. Sí, entonces ahí en ese nivel me gustaría que, como esa pregunta, todavía falta un elemento dentro de las variables internas que hemos visto en el 2016 y visto lo que han sido los informes ya provistos por el Banco Mundial, los objetivos para lo que es la reducción de la pobreza, en ese sentido, en cuanto al análisis y esa proyección del 2016. Estaban hablando de que si no hay una distribución de lo que es la riqueza hacia más de un 40% de la población en cuanto a lo que es la que está focalizada como pobre. Claro. Entonces, ¿cómo sería esto? Mira, la pobreza en la República Dominicana se mide en términos monetarios. Y eso, en cierta manera, puede ser también un elemento de crítica. Sin embargo, esa es la metodología oficial. Cuando uno mide la pobreza en términos de esa metodología oficial, ha venido disminuyendo. Pero la crítica que se le hace es que la disminución ha sido lenta con respecto al crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Es un concepto que los economistas le llamamos la elasticidad producto reducción de pobreza. Sin embargo, todavía los niveles de pobreza en la República Dominicana hoy, 32 y algo, casi 33, son mucho más altos, un poquito más altos que los niveles previos a la crisis del año 2003, y eso incluso está contenido en el informe del Banco Mundial. Es decir,